Durante el cumpleaños de mi sobrina, mi hija desapareció tras salir con mi hermana. Cuando volvió sin ella, me dijo que la había olvidado a propósito. Lo hicieron para que mi hija no eclipsara a la suya. No imaginaban las consecuencias de esa decisión. Me llamo Renata, tengo 32 años y soy madre soltera de una niña maravillosa llamada Alma. Ella cumplió 5 años en febrero y es, sin duda, el motor de mi vida. Su padre nos dejó cuando ella apenas tenía 1 año. Así que desde entonces hemos sido solo ella y yo enfrentando el mundo juntas. Mi situación familiar siempre ha sido complicada. Mi hermana menor, Camila, tiene 29 años, está casada con un hombre llamado Sergio y tienen una hija de 7 años, llamada Abril. Camila siempre fue la favorita de nuestra madre, Teresa. Fue la primera en casarse, la primera en tener hijos, y para Teresa, ella era intocable. En cambio, yo era la decepción, la que se embarazó joven, la que no supo retener a su pareja. El favoritismo era evidente. Pero yo lo soportaba porque quería que Alma tuviera una relación cercana con su abuela y su tía. Teresa solía comparar a Alma con Abril de formas sutiles pero hirientes. Siempre encontraba algo para elogiar de Abril mientras se las arreglaba para hacer que Alma pareciera menos. Camila, por su parte, lanzaba comentarios pasivo-agresivos sobre la conducta de Alma, su ropa o sus logros. Pero yo me mordía la lengua. Creía que la familia valía la pena. Debería haberme dado cuenta antes de lo que realmente pasaba. Recuerdo el cumpleaños número 5 de Abril. Alma había hecho con mucho esmero una tarjeta de felicitación casera que le había llevado horas preparar. Teresa apenas la miró antes de dejarla a un lado. Pero cuando Abril empezó a abrir sus regalos, todo fue una gran exhibición. Alma comenzó a llorar, sintiéndose completamente ignorada, y Camila me reprendió con dureza, diciéndome que controlara a mi hija porque estaba arruinando el día especial de Abril. En mi ingenuidad, pensé que solo era el estrés del evento. Hace 3 meses, tuvimos nuestra cena familiar mensual en casa de Teresa. Era un martes por la noche, en marzo, y recuerdo que hacía un calor inusual para esa época. Alma estaba emocionada porque había aprendido una canción en la escuela y quería cantarla para todos. Llevaba una semana practicándola y me sentía orgullosa de verla tan segura de sí misma. Desde que llegamos, algo se sentía raro. Camila estaba siendo inusualmente amable con Alma, lo cual debería haberme hecho sospechar. Le elogió el vestido, le preguntó por la escuela e incluso le propuso que jugaran juntas después de cenar. Teresa también se mostraba más atenta de lo habitual. Yo, ingenua, creí que era un avance. Durante la cena, Alma habló emocionada sobre su próxima obra escolar. Había sido elegida para interpretar una flor en una escena del jardín. Gesticulaba con sus manitas, contando con entusiasmo cada detalle. Abril, sentada frente a ella, mostraba molestia por la atención que Alma recibía. Fue entonces cuando Camila actuó. ¿Sabes qué, Alma?, dijo con una sonrisa amplia pero fría. ¿Cómo te has portado tan bien hoy? ¿Qué te parece si vamos a la tienda de juguetes a escoger una sorpresa? Alma se iluminó como si fuera Navidad. ¿De verdad? ¿Podemos? Mamá, dudé. Algo no me cerraba, pero no sabía qué era. No sé, ya está un poco tarde. Vamos, Renata, intervino Teresa. Deja que Camila tenga un gesto bonito con Alma. La tienda está a 10 minutos, volverán enseguida. Camila ya estaba de pie, con el bolso en mano. Va a ser divertido, ¿verdad, Alma? Solo entre chicas. Alma rebotaba de emoción. Por favor, mamá, por favor. Contra mi intuición, acepté. Está bien, pero solo un rato. Y Alma, debes quedarte cerca de tu tía todo el tiempo. Lo prometo. Me abrazó y corrió hacia Camila. Salieron alrededor de las 7:30. Me quedé ayudando a limpiar la mesa junto a Teresa, Sergio y Abril mientras hacíamos algo de charla. Sergio se veía tenso y ahora entiendo por qué. Abril jugaba en silencio en una esquina. Pasó 1 hora, luego 30 minutos más. Empecé a preocuparme. Llamé a Camila, pero el teléfono iba directo al buzón. Le comenté mi inquietud a Teresa, pero ella lo minimizó. Ya sabes cómo es Camila cuando va de compras. Seguramente perdió la noción del tiempo. Pero a las 9:30 ya estaba en pánico. Alma nunca se había alejado tanto tiempo sin que yo supiera dónde estaba. Llamé de nuevo. Nada. Entonces Camila entró por la puerta, sola. El silencio fue total. La miré, esperando ver a Alma tras ella, pero no había nadie. Camila sostenía una bolsa de compras y actuaba como si todo fuera normal. ¿Dónde está Alma?, pregunté, casi sin voz. Su expresión, esa mezcla cruel de indiferencia y desprecio, nunca la olvidaré. Se encogió de hombros y dijo, «Uy, creo que la olvidé en la tienda». Sentí como si el mundo se me viniera encima. «¿Qué quieres decir con que la olvidaste? ¿Dónde está mi hija?». Camila sonrió con malicia. «Tranquila, la encontrarás eventualmente». Miré a Teresa, esperando indignación, pero ella solo suspiró. «Camila tiene razón. Alma siempre quiere ser el centro de atención. Esto le servirá para bajar un poco los humos». Camila soltó una carcajada. «Quizá aprenda a no opacar a mi hija todo el tiempo». Entonces comprendí que no había sido un descuido. Fue intencional.
¿Qué estás diciendo?, grité. Camila soltó todo. ¿Quieres saber la verdad, Renata? Estamos hartos de que Alma se robe el protagonismo en cada reunión familiar. Siempre es ella y sus graciosas historias. Nadie escucha a Abril. Todo gira en torno a tu niñita. Tiene 5 años. Solo quiere compartir cosas con su familia, respondí. Y Abril es mi hija, gritó Camila. Pero nadie la escucha porque todos están embobados con Alma. Teresa asintió. Camila tiene razón. Alma es demasiado demandante de atención. No es sano para Abril vivir a su sombra. Así que la abandonaron en una tienda, grité, temblando de miedo y rabia. Tiene 5 años. Debe estar aterrada. Estará bien, dijo Teresa con frialdad. Los empleados de la tienda cuidarán de ella hasta que vayas. Considéralo una lección. Sergio finalmente habló, cabizbajo. Esto ya es demasiado. Es solo una niña. No te metas, Sergio, le espetó Camila. Esto es entre hermanas. Tomé mis llaves y el bolso con las manos temblorosas. ¿A qué tienda la llevaste? Dime ahora. A la tienda Target de la calle Maple, respondió Camila como si me indicara cómo llegar a una cafetería. Salí corriendo como nunca en mi vida. El trayecto fue una tortura. No podía dejar de imaginar a Alma, sola y confundida, esperando que yo llegara sin entender por qué su tía la había dejado allí. La culpa me estaba consumiendo. No dejaba de repetirme que debía haber confiado en mi intuición, que debía haber dicho que no. Cuando llegué al centro comercial, encontré a Alma llorando desconsoladamente en el área de atención al cliente. Una empleada muy amable, llamada Patricia, se había quedado con ella, tratando de calmarla. Apenas me vio, Alma corrió hacia mí y se aferró a mis brazos, sollozando con fuerza contra mi hombro. Mami, tía Camila dijo que iba a buscar el coche, pero nunca volvió. Esperé y esperé. Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Entre lágrimas, Alma me contó lo que había sucedido. Camila la había llevado al pasillo de los juguetes y le había dicho que eligiera uno. Luego, le aseguró que iba a traer el coche al frente de la tienda y le pidió que esperara junto al mostrador de atención. Eso fue hace 2 horas. Patricia, la empleada, había sido increíble. Se quedó después de su turno para asegurarse de que Alma estuviera bien. Intentó varias veces llamar al número que Camila le había dado, pero era falso. También había contactado a la policía, y fue entonces cuando entendí que lo que había hecho mi hermana no solo era cruel, sino también ilegal. Los oficiales que llegaron eran el agente Nate Dramen y su compañera, la oficial Thompson. Ambos tomaron mi declaración y la de Alma, y pude notar que estaban visiblemente molestos al escuchar lo ocurrido. El agente Dramen mencionó que él también tenía una hija de la edad de Alma, y pude ver la rabia contenida en sus ojos cuando ella les contó lo asustada que se sintió. Señora, lo que hizo su hermana se considera abandono infantil, explicó el agente Dramen. En este estado, es un delito grave, más aún con una niña tan pequeña. Tenemos que hablar con ella de inmediato. Fui detrás de los agentes hasta la casa de Teresa. Al entrar, Camila estaba en el sofá, como si nada hubiera pasado, revisando su teléfono. Teresa preparaba café en la cocina. Verlas tan tranquilas, actuando con normalidad, me llenó de indignación. ¿Camila Hernández?, preguntó la oficial Thompson. Sí, respondió Camila, levantando la vista, confundida. Queda detenida por abandono infantil y poner en peligro la integridad de una menor. La expresión en su rostro fue impagable. En cuestión de segundos pasó de la confusión al terror. ¿Qué? No entiendo. Yo no abandoné a nadie. Dejó sola a una niña de 5 años en una tienda durante más de 2 horas. Eso es abandono. En ese momento, Teresa entró apresurada desde la cocina. Debe haber algún error, oficiales. Camila jamás le haría daño a un niño. Ella misma es madre. El agente Dramen le lanzó una mirada de desprecio. ¿Sabía usted que su hija dejó a su nieta sola en una tienda? Teresa se quedó pálida. Miró a Camila, luego a los oficiales y otra vez a su hija. Yo creí que solo estaba tardando un poco en regresar. ¿Eso no fue lo que dijiste antes, mamá? Interrumpí con firmeza. Dijiste que ya la encontraría. Sabías exactamente lo que Camila había hecho. Los agentes intercambiaron miradas. La oficial Thompson hizo unas anotaciones. Señora, ¿usted estuvo al tanto de este plan para abandonar a la menor? Teresa empezó a retroceder con rapidez. No, yo no sabía nada. Pensé que Camila solo se estaba retrasando. Pero en medio de su desesperación, Camila terminó arrastrando a Teresa con ella. Ella también lo sabía. Todas estábamos de acuerdo en que Alma necesitaba aprender algo de humildad. Sergio, el esposo de Camila, estaba en una esquina con el rostro desencajado, como si quisiera desvanecerse. Abril, su hija, seguía arriba, espero que dormida e inconsciente de todo el caos. Esa noche arrestaron tanto a Camila como a Teresa. Sergio llamó a su abogado y yo hice lo mismo. Esa noche me llevé a Alma a casa y la abracé fuerte hasta que se quedó dormida.
aún sin poder asimilar del todo lo que había pasado. En las semanas siguientes se fueron revelando detalles aún más perturbadores. La investigación policial dejó en claro que no se trataba de una decisión impulsiva. Camila había estado planeando todo durante semanas, tal vez incluso meses. La detective a cargo del caso era Sienna Blake, y desde el primer momento lo trató con toda la seriedad que merecía. Entrevistó a todos los que estuvieron presentes en la cena esa noche, incluido Sergio, quien al principio intentó proteger a Camila, pero terminó quebrándose y diciendo la verdad. El testimonio de Sergio fue especialmente devastador para el caso de Camila. Reveló que ella se había estado quejando de Alma durante mucho tiempo, diciendo cosas como: «Esa niña se cree especial, alguien tiene que ponerla en su lugar». En su momento, Sergio había tomado esos comentarios como meras quejas por estrés, pero ahora entendía que había un patrón más profundo y peligroso. La revelación más impactante vino de una conversación que Sergio había escuchado entre Camila y Teresa 3 semanas antes del incidente. Camila dijo: «Le voy a dar a esa mocosa una lección que no va a olvidar nunca», y Teresa respondió: «Ya era hora de que alguien lo hiciera». Cuando Sergio la enfrentó al respecto, Camila lo tranquilizó diciendo que solo estaba desahogándose y que no hablaba en serio. Pero también salió a la luz que Camila había estado investigando sobre leyes de abandono infantil en Internet. Buscaba saber cuánto tiempo podía dejar a una niña sola antes de que fuera considerado delito. Había guardado enlaces a artículos relacionados, e incluso participó en foros online donde lanzaba preguntas hipotéticas sobre dejar niños solos en tiendas. La evidencia digital era abrumadora. En el historial de navegación de Camila había decenas de búsquedas relacionadas con abandono infantil, como: ¿cuánto tiempo puedes dejar a un niño en una tienda? ¿Qué pasa si abandonas a un niño? O leyes de abandono infantil por estado. También había investigado las políticas de Target sobre menores sin supervisión, e incluso llamó de forma anónima a la tienda para preguntar sobre sus protocolos. La detective Blake también descubrió que Camila había hecho una especie de ensayo una semana antes del incidente. Llevó a Abril a la misma tienda y se quedó observando desde lejos, viendo cuánto tardaban los empleados en notar a una niña sola y qué medidas tomaban. Más tarde, Abril contó a los investigadores que su madre la había obligado a quedarse sola por unos minutos mientras ella la observaba, y que se sintió confundida y asustada. También se supo que Camila llevaba meses manipulando emocionalmente a Alma. Le hacía comentarios sutiles que buscaban hacerla sentir culpable por recibir atención, cosas como: «Abril se debe sentir muy triste cuando todos te prestan atención a ti y no a ella», o «quizá deberías dejar que Abril hable, en lugar de querer ser siempre el centro». Incluso la maestra de Alma, la señora Rodríguez, fue entrevistada como parte del proceso. La maestra Rodríguez le contó a la detective Blake que Alma había comenzado a mostrar señales de retraimiento en el colegio durante los meses anteriores al incidente. Notaba que se disculpaba de manera exagerada por conductas propias de su edad y pedía permiso para participar en actividades escolares que antes disfrutaba sin problema. También compartió que la niña hablaba con frecuencia de su tía Camila, pero siempre de forma negativa. Alma le había dicho que Camila solía criticarla por ser demasiado ruidosa, y le exigía comportarse de forma más callada, como su prima Abril. Ese testimonio fue crucial, pues evidenciaba una cadena de maltrato emocional que venía desarrollándose desde hacía tiempo. La investigación reveló mensajes entre Camila y Teresa, mi madre, donde hablaban de su intención de darle una lección a Alma por su manía de llamar la atención. Comentaban que estaban cansadas de que Alma opacara a Abril en los eventos familiares y que era momento de ubicarla. Lo más alarmante fue un grupo de mensajes entre Camila, Teresa y dos amigas donde discutían su plan con frialdad. Camila había escrito: «Voy a llevar a Alma a la tienda y la voy a dejar ahí. Tal vez sentirse abandonada le enseñe algo de humildad». Una de las amigas respondió que le parecía algo excesivo, incluso tratándose de Alma. Aún así, Camila insistió: «Estará bien. Los empleados del lugar se quedarán con ella hasta que Renata la encuentre. No es como si la dejara en la calle». Teresa remató el mensaje con un comentario cruel: «Ya era hora de que alguien le enseñara que el mundo no gira a su alrededor». Leer ese informe policial me provocó náuseas. Eran adultos, mi propia familia, planeando deliberadamente cómo dañar emocionalmente a una niña de 5 años por el simple hecho de que consideraban que recibía demasiada atención. La fiscal asignada, Megan Ollister, fue impecable. Dejó claro que esto no se trataba de un simple conflicto familiar, era un delito grave. El abandono infantil es considerado un delito de tercer grado en nuestro estado y puede conllevar hasta 5
años de prisión y una multa de $10,000. Además, el cargo por poner en peligro el bienestar de una menor podía añadir 2 años más de condena. Y eso fue solo el principio. La investigación siguió su curso y pronto salieron a la luz nuevos y perturbadores detalles sobre él. Comportamiento de Camila y Teresa. La detective Blake amplió su trabajo e incluyó entrevistas con amigos de la familia, vecinos y otros parientes que habían sido testigos de las interacciones entre Alma, Abril, Camila y Teresa a lo largo de los años. Una de las declaraciones más impactantes vino de María Santos, la que fue mejor amiga de Camila. María relató que Camila llevaba tiempo hablando de que quería darle una lección a Alma. Se quejaba constantemente de que la niña era muy dramática y no soportaba que otros familiares mostraran afecto hacia ella. María recordó una conversación especialmente inquietante que tuvieron 6 meses antes. Camila le había dicho: a veces juro que solo quiero dejarla en algún lugar y que experimente lo que se siente ser ignorada. Quizá así entienda que no es tan especial como cree. Cuando María mostró preocupación, Camila lo tomó como una broma, pero ahora entendía que probablemente estaba midiendo su reacción, tanteando hasta dónde podía llegar con sus ideas. También se investigaron las redes sociales de Camila, donde se evidenciaban signos de resentimiento creciente hacia Alma. En mensajes privados, se refería a ella como la princesa o la niña dorada que todos adoran. Se quejaba de que las reuniones familiares siempre giraban en torno a Alma y que Abril quedaba relegada a un segundo plano. Además, la detective descubrió que Camila había estado difundiendo mentiras sobre el comportamiento de Alma entre los miembros de la familia. A varios tíos y tías les había hecho creer que la niña era problemática y que yo no sabía cómo ponerle límites. Incluso convenció a algunos de que Alma maltrataba a Abril, lo cual era absolutamente falso. Por otro lado, el papel de Teresa en todo esto se fue esclareciendo. Las llamadas telefónicas entre ella y Camila eran constantes en los días previos al suceso, con conversaciones que duraban horas. Cuando las autoridades accedieron a los registros telefónicos de Teresa, encontraron que estaba tan implicada como su hija. Tenía incluso un cuaderno donde anotaba cada momento en el que Alma recibía atención en eventos familiares. Sus registros eran escalofriantes. Describía con tono acusador cualquier muestra de entusiasmo infantil, acusándola de querer figurar o buscar protagonismo. Incluso contaba los minutos que se hablaba de Alma frente a los de Abril, como si intentara recopilar pruebas contra una niña de 5 años. En una entrada escribió: esta noche Alma cantó durante 15 minutos mientras Abril permanecía ignorada. Hay que hacer algo antes de que esta niña se convierta en un monstruo egocéntrico. Otra decía: recibió 3 elogios por su dibujo. Abril, ninguno. Este favoritismo va a destruir la autoestima de Abril. Alma necesita entender que no es especial. También se descubrió que Teresa había estado manipulando emocionalmente a Abril para que sintiera celos de Alma. Le decía que su prima le robaba protagonismo y que ella merecía más atención. Cuando Abril mostraba afecto por su prima, Teresa la reprendía. En una entrevista supervisada por una defensora infantil, Abril confesó que su abuela llevaba meses diciéndole que Alma era una mala prima que acaparaba toda la atención y que por eso había comenzado a sentirse celosa de ella. Mientras el caso penal avanzaba, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Llamé a servicios de protección infantil. Sé que para algunos puede parecer una reacción extrema, pero piénsalo. Camila tenía una hija de 6 años y acababa de demostrar que era capaz de abandonar a una niña para darle una lección. Si pudo hacerlo con su sobrina, ¿qué pasaría si Abril la desobedecía algún día? La trabajadora social asignada al caso se llamaba Amanda Torres y fue implacable. Entrevistó a todos: a Sergio, a Camila, a Teresa, a Abril, a Alma y a mí. Revisó los informes policiales, los mensajes de texto y las acusaciones formales. Lo que descubrió fue inquietante. Durante su entrevista con Abril, Amanda supo que Camila utilizaba con frecuencia el abandono como amenaza. Abril contó que su madre le decía que la dejaría sola si no se portaba bien. En una ocasión, incluso la llevó en coche hasta un parque, le ordenó bajarse y dio una vuelta a la manzana para enseñarle una lección por contestarle mal. Sergio, para ser justa, desconocía por completo ese tipo de conductas. Su trabajo lo mantenía ocupado, viajaba mucho y no presenciaba el día a día de su esposa con su hija. Pero al conocer la verdad, quedó devastado. Amanda también habló con las maestras de Abril, quienes confirmaron que la niña mostraba signos de ansiedad. Una de ellas mencionó que un día Abril rompió en llanto porque su madre se retrasó en recogerla, y dijo que pensaba que la habían olvidado como le había pasado a Alma. Con todas esas pruebas, Amanda recomendó que Abril fuera retirada temporalmente de la custodia de Camila mientras se realizaba una evaluación judicial completa. El Tribunal de Familia programó una audiencia de emergencia 3 días después y acordó otorgarle a Sergio la
Custodia temporal. En solo 3 semanas desde aquella cena familiar, la vida de Camila se desmoronó. Sergio pidió el divorcio y consiguió la custodia provisional de Abril tras la audiencia. Se mudó a un departamento mientras buscaba un lugar definitivo, y Abril empezó terapia para sanar el daño emocional. Camila fue acusada formalmente de abandono de menor, poner en riesgo la integridad de una niña, abuso emocional y amenazas contra una menor. La fianza se fijó en $50,000, una suma imposible de cubrir para Teresa, incluso si hubiera querido. Teresa, por su parte, enfrentó cargos como cómplice y también por poner en riesgo el bienestar de una menor. Su fianza fue de $25,000. Tuvo que hipotecar su casa para pagar los honorarios legales de ambas. Pero los problemas económicos apenas comenzaban. Sergio era dueño de una pequeña pero próspera empresa de marketing, y Camila trabajaba como administradora del negocio. Sin embargo, cuando se hizo pública la noticia de su arresto, 3 de los principales clientes de Sergio cancelaron sus contratos de inmediato. No querían verse vinculados con alguien cuya esposa había abandonado a una menor. En cuestión de días, la empresa de Sergio perdió cerca del 60% de sus ingresos. Camila también tenía un empleo como higienista dental en una reconocida clínica familiar. Cuando los socios del consultorio se enteraron de las acusaciones en su contra, la suspendieron de forma inmediata mientras se resolvía el caso. Además, la Junta Estatal de Odontología abrió una investigación respecto a su licencia profesional, argumentando que los cargos por negligencia infantil eran indicios de conducta inmoral. Teresa, mi madre, se desempeñaba como docente suplente en el distrito escolar local. Al conocerse su implicación en el caso, fue despedida sin contemplaciones y además se le prohibió ejercer nuevamente dentro del sistema educativo. Con 62 años y dependiendo de su pensión docente, la pérdida de su empleo representó un golpe devastador a su estabilidad financiera. Pero lo más insólito fue lo que hizo Camila mientras esperaba el juicio en libertad. Ignorando el consejo directo de su abogada, publicó un extenso mensaje en Facebook en el que se victimizaba, diciendo que la estaban juzgando por intentar enseñarle una lección a una niña malcriada. Escribió: «No puedo creer que me arrestaran por dejar a mi sobrina unas horas en una tienda. Antes los niños caminábamos solos a la escuela y nadie llamaba a la policía. Ahora no se puede corregir a un menor sin que todos reaccionen exageradamente. Alma tenía que aprender que no siempre puede ser el centro de atención, y a veces eso implica pasar por momentos incómodos. Yo solo quería ayudarla a madurar, y así es como me lo pagan». Esa publicación se viralizó rápidamente, pero en el peor sentido. Las capturas de pantalla circularon miles de veces, acompañadas por mensajes de indignación frente a su total falta de arrepentimiento. Incluso alguien inició una petición en línea exigiendo que se le impusiera la pena máxima. El caso fue retomado por varios noticieros locales y, como si eso fuera poco, la fiscal Megan Ollister presentó la publicación como prueba en la audiencia, argumentando que Camila no mostraba remordimiento y representaba un peligro latente para otros menores. El impacto fue inmediato. En la audiencia de revisión de fianza, la jueza consideró la publicación como un agravante, aumentó el monto de la fianza y añadió restricciones, entre ellas la prohibición de usar redes sociales y la imposición de visitas supervisadas únicamente con Abril. Sergio, al ver todo esto, se sintió avergonzado y, por recomendación legal, emitió un comunicado público en el que dejaba claro que no apoyaba las acciones de su esposa. Expresó estar comprometido con la protección de su hija y que no toleraría más comportamientos que la pusieran en riesgo. 8 meses después del incidente, comenzó el juicio penal. La fiscalía presentó un caso sólido. Había mensajes de texto comprometedores, el testimonio del empleado de la tienda, la declaración de Alma realizada en una sesión privada con una especialista y la publicación de Facebook como prueba de su actitud. La defensa intentó sostener que Camila solo se había distraído y no había actuado con intención, pero el argumento se desmoronó con los mensajes que mostraban su planificación previa y su propia confesión ante la policía, donde admitió haber dejado a Alma a propósito para darle una lección. El jurado tardó menos de 3 horas en llegar a un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. Camila fue sentenciada a 4 años de prisión, 3 años de libertad condicional y el pago de $15,000 en multas y compensaciones. También se le prohibió tener contacto alguno con Alma hasta que cumpliera los 18 años. El juicio de Teresa fue por separado, pero también fue devastador. Su abogada intentó hacer ver que ella solo había seguido las indicaciones de Camila y no comprendía la gravedad
del asunto. Sin embargo, los mensajes de texto la delataron como cómplice activa en la planificación. Fue hallada culpable por cargos de complicidad y sentenciada a 18 meses de cárcel, 2 años de libertad condicional y el pago de $8,000 en multas. Mientras se desarrollaban los procesos penales, inicié también una demanda civil contra Camila y Teresa por daño emocional, negligencia en el cuidado y perjuicio intencional. Mi abogado, David Kim, estaba seguro de que teníamos un caso fuerte. Durante el juicio civil, salieron a la luz aspectos aún más perturbadores sobre sus motivaciones. En los interrogatorios, Camila admitió que tanto ella como Teresa sentían celos de Alma desde que nació, porque decían que recibía demasiada atención por parte de familiares que la consideraban adorable. Bajo juramento, Camila confesó haber planificado actividades familiares que excluyeran a Alma deliberadamente, como celebrar cumpleaños de Abril en lugares donde no se permitía la entrada a menores de 6 años. También difundió rumores entre la familia extendida diciendo que yo era una madre sobreprotectora que estaba criando a Alma como una niña egoísta y exigente. La demanda concluyó con un acuerdo extrajudicial de $85,000, cubiertos principalmente por el seguro comercial de Sergio, que incluía responsabilidad por actos de familiares. Ese dinero fue destinado a un fondo para cubrir los estudios y la terapia de Alma. Por otro lado, Sergio estaba peleando la custodia total de Abril. La defensa de Camila alegó que, una vez cumplida su condena, debía permitírsele visitas supervisadas. Sin embargo, el abogado de Sergio presentó pruebas de un patrón de abuso emocional y amenazas constantes de abandono. La jueza de familia, Ellen Dorsey, fue clara. Consideró que Camila tenía una peligrosa tendencia a utilizar el abandono como método de control y que era incapaz de anteponer el bienestar de los menores a sus propias emociones. Como resultado, Sergio obtuvo la custodia legal y física total de Abril, mientras que los derechos parentales de Camila quedaron suspendidos hasta que la niña cumpliera la mayoría de edad. Se le ordenó pagar manutención, y cualquier contacto futuro con Abril tendría que contar con autorización judicial y supervisión estricta. Las consecuencias de aquella noche siguieron extendiéndose como un incendio. Sergio solicitó el divorcio y el tribunal le permitió mudarse a otro estado con Abril para empezar de nuevo. Con el tiempo, logró reconstruir su negocio, pero le tomó casi 2 años recuperarse del daño financiero. Teresa, por su parte, perdió su casa debido a una ejecución hipotecaria, ya que había gastado todos sus ahorros en abogados. 4 meses después de salir de prisión, fue desalojada y tuvo que irse a vivir con su hermana en Arizona. A los 64 años, estaba comenzando de cero, sin recursos. Camila también quedó aislada socialmente. Su mejor amiga, que había participado en el grupo de mensajes donde se planificó el abandono, rompió todo lazo con ella tras conocer el contenido de las conversaciones. Otros amigos y familiares también se alejaron. Incluso la clínica dental donde trabajaba emitió un comunicado repudiando sus actos y realizó una donación a una organización infantil en honor a Alma. Después de todo lo ocurrido, una de las consecuencias más importantes fue la implementación de nuevas políticas de revisión de antecedentes para todo el personal en distintos espacios donde trabajaban personas involucradas. Pero por encima de todo eso, lo más significativo para mí ha sido ver cómo Alma ha ido sanando. Tan pronto como ocurrió el incidente, busqué ayuda profesional y logré que empezara terapia con una psicóloga infantil llamada doctora Ingrid Lell. Al principio, Alma luchaba con una ansiedad muy intensa y un miedo profundo al abandono. No soportaba estar separada de mí, y ni siquiera por periodos breves, y solía despertarse llorando por pesadillas en las que estaba sola o perdida. También se culpaba, pensando que algo había hecho mal para que Camila la dejara. Gracias al trabajo terapéutico, especialmente mediante terapia con juegos y expresión artística, Alma empezó a procesar lo que le había sucedido. Dibujaba escenas del evento, escribía cartas dirigidas a sus emociones, y poco a poco fue entendiendo que nada de eso había sido culpa suya. Ahora han pasado 10 meses desde entonces y puedo decir con tranquilidad que Alma está mucho mejor. Aunque aún le cuesta separarse de mí en ciertos momentos, ha recuperado esa alegría natural que la caracteriza. Le va muy bien en primer grado, ha hecho nuevos amigos y vuelve a disfrutar de su rutina escolar. El dinero que obtuvimos gracias al acuerdo civil me ha permitido asegurar la mejor terapia para Alma y empezar a ahorrar para su futura educación universitaria. También lo hemos aprovechado para hacer algunos viajes con el propósito de sanar juntas. El mes pasado fuimos a Disney World, y verla disfrutar con esa emoción tan genuina me recordó por qué luché tanto por hacer justicia. Algo hermoso que surgió de todo esto es que Alma y yo formamos una nueva familia elegida. Sergio y Abril siguieron en contacto con nosotras y con el tiempo se formó una amistad sincera. Abril es una niña encantadora, y al igual que Alma,
también fue víctima del entorno tóxico que Camila creó. Además, nos acercamos más a algunos amigos míos que estuvieron a nuestro lado en los momentos más duros. Alma ahora tiene una red de tíos y tías que la quieren de verdad, que la protegen y que jamás le harían daño para demostrar un punto. Incluso Patricia, la empleada de la tienda que se quedó con Alma la noche del incidente, se convirtió en una amiga cercana. Se interesa por Alma con frecuencia y le recuerda lo valiente que fue aquel día. Alma le hace dibujos y la considera una de sus heroínas. Mirando hacia atrás, he aprendido lecciones duras pero valiosas. La primera, siempre hay que confiar en la intuición. Yo sabía que algo no andaba bien cuando Camila se ofreció para llevar a Alma a la tienda, pero ignoré esa corazonada porque quería creer que mi familia se preocupaba por el bienestar de mi hija. Me equivoqué. La segunda lección es que, muchas veces, la familia elegida puede ser más sólida que la de sangre. Quienes han estado para nosotras durante esta crisis son quienes realmente importan. El lazo genético no obliga a nadie a amar y el amor no te obliga a tolerar el maltrato. Tercero, todo acto tiene consecuencias, incluso si quienes lo cometen creen que nunca serán descubiertos. Camila y Teresa pensaron que estaban educando a Alma con una lección sin daño, pero arruinaron sus propias vidas en el intento. Cargos penales, demandas civiles, pérdida de custodia, ruina económica. Todo eso pudo evitarse si hubieran tratado a una niña de 5 años con un mínimo de empatía. Cuarto, defender a tu hija siempre vale la pena, aunque sea difícil. Algunos me han criticado por romper los vínculos familiares al denunciar a Camila y llamar a los servicios sociales. Pero la seguridad de Alma es mucho más importante que mantener relaciones con personas que estaban dispuestas a lastimarla. Hoy, Camila lleva 6 meses en prisión y le quedan aproximadamente 3 años y medio de condena. Teresa, por su parte, fue liberada hace 4 meses y vive ahora con su hermana en Arizona. Tiene un empleo de medio tiempo en un supermercado y está intentando reconstruir su vida. Ninguna de las dos ha intentado contactar ni a Alma ni a mí, lo cual, sinceramente, es lo mejor. Alma a veces pregunta por ellas, pero no parece extrañarlas demasiado. Está enfocada en sus amigos, en la escuela y en nuestras pequeñas aventuras de fin de semana. Sergio y Abril se están adaptando bien a su nueva ciudad. Ella también asiste a terapia y está progresando de forma positiva. Es una niña inteligente y creativa que merecía algo mucho mejor que la madre que le tocó. En cuanto a mí, estoy mejor de lo que he estado en años. Alejar a las personas tóxicas de nuestras vidas fue una decisión liberadora. Hoy vivimos en un hogar tranquilo y feliz, rodeadas de personas que realmente se preocupan por nosotras. A veces me preguntan si me arrepiento de haber hecho aquella llamada a los servicios sociales. La respuesta es un rotundo no. Esa llamada llevó a que Abril saliera de un ambiente abusivo, a que Camila y Teresa enfrentaran las consecuencias de sus actos y a que mi hija y yo pudiéramos empezar de nuevo, libres de su influencia. A veces, lo correcto también es lo más difícil, pero proteger a los niños, todos los niños, no solo los tuyos, siempre vale la pena. Camila y Teresa pensaron que le estaban enseñando humildad a Alma, pero fueron ellas quienes recibieron la verdadera lección. Todo acto tiene consecuencias. Lo perdieron todo por elegir la crueldad en lugar de la compasión. Alma no necesitaba aprender humildad, ya era una niña generosa, amorosa y alegre, capaz de alegrar a todos a su alrededor. Las únicas que necesitaban cambiar eran las adultas que, en vez de cuidarla, eligieron herirla. Esa llamada fue el principio del fin para ellas y no me siento culpable en lo más mínimo. Alma merecía justicia, Abril merecía protección, y otros niños también deben estar a salvo de la toxicidad de personas como Camila y Teresa. Si estás leyendo esto y te ves reflejada en el comportamiento de esas dos mujeres, por favor, busca ayuda. Los niños no están aquí para manejar emociones adultas ni para cargar con el ego de nadie. No merecen ser castigados por ser felices, entusiastas o seguros de sí mismos. Tampoco merecen ser amenazados, abandonados ni maltratados emocionalmente por adultos que sienten celos o resentimiento. Y si te identificas conmigo, quiero que sepas que no estás sola. La disfunción familiar y el favoritismo pueden dejar heridas profundas, pero tienes el poder de cortar con ese ciclo. Tus hijos merecen estar protegidos, incluso si eso significa protegerlos de tu propia familia. Hoy Alma tiene 6 años y está floreciendo. Es creativa, segura de sí misma y cariñosa. Ilumina cada lugar al que va y no podría estar más orgullosa de ser su madre. A veces me dice que quiere ser doctora, maestra o astronauta cuando crezca,
y yo sé que será capaz de lograr lo que se proponga. Camila y Teresa intentaron apagar su luz, pero lo único que lograron fue hacerla brillar con más fuerza. Y esa, al final, es la verdadera victoria. Hace poco, Alma llegó del colegio con una historia que me marcó. Su maestra había pedido a la clase que escribiera sobre sus héroes. Pensé que escribiría sobre una princesa o un bombero, pero me equivoqué. Escribió sobre mí. En su redacción puso: mi heroína es mi mamá porque me cuida incluso cuando pasan cosas feas. Cuando personas malas quisieron hacerme daño, ella se aseguró de que no pudieran hacerlo otra vez. Me dice todos los días que soy especial y que no tengo que cambiar para agradarle a nadie. Mi mamá es valiente, fuerte y me quiere sin importar qué pase. Leí esas palabras con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de felicidad. A pesar de todo lo que pasó, Alma se siente segura, querida, valorada por quien es. Y eso vale más que cualquier venganza o justicia. Eso lo vale todo. Esa es mi historia. Camila y Teresa intentaron enseñarle una lección a Alma, pero las únicas que aprendieron algo fueron ellas. Que toda acción tiene consecuencias. Perdieron su libertad, su familia, su estabilidad y sus vínculos por lastimar a una niña que solo merecía amor. Y Alma y yo estamos mejor sin ellas. A veces la basura se va sola y otras veces hay que hacer una llamada para que se la lleven. De cualquier forma, todos salimos ganando cuando las personas tóxicas enfrentan las consecuencias de sus actos. Alma está segura, amada y creciendo con fuerza. Y ese es el único final que realmente importa.